¿Qué onda, chicos y chicos? Espero que todos estén bien. En el día de hoy les voy a traer un tema muy importante y hace referencia al tema número 3 de los ácidos nucleicos. Aunque el tema es un poquito extenso, lo vamos a dividir en partes, por lo que vamos a ver la tabla de contenidos. Los temas que se van a debatir y se van a explicar hoy serán sumamente interactivos e interesantes. Como concepto, los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas de elevado peso molecular, constituidas por unas unidades básicas llamadas nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiestéreos. Por tanto, son polímeros de nucleótidos. Estos se clasifican según vemos en la tabla. Las funciones principales que podemos encontrar en el ADN es que este almacena y transfiere la información genética, además de que este mismo dirige el proceso de síntesis de proteínas. Como constituyente del material genético informa los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. Para el ARN es que este ejecuta las órdenes contenidas en el ADN y se encarga de sintetizar proteínas. Estructura. Los nucleótidos están formados por tres tipos de moléculas: pentosas, ácido fosfórico y bases nitrogenadas. Las pentosas son dos aldopentosas, ribosoma en el ARN y deoxirribosoba en el ADN. El ácido fosfórico, como podemos representarlo, está ahí. Las bases nitrogenadas son compuestos heterocíclicos de carbono y nitrógeno. Son dos tipos: bases purídicas que se derivan de la purina y bases piridímicas que se derivan de la pirimidina. La unión de una pentosa y una base nitrogenada constituyen un nucleósido. Se establece un enlace N-glucosídico entre el carbono 1 a la pentosa y el nitrógeno 9 si la base es purídica o 1 es pirimidínica. Se nombran con el nombre de la base, terminando en osina si es purídica y en idina si es pirimidínica. Si la pentosa es desoxirribosa, se añade el prefijo desoxi. La unión de un nucleósido y ácido fosfórico constituye un nucleótido. Se establece un enlace fosfodiéster entre el OH del carbono 5 y de la pentosa y un hidrógeno del ácido fosfórico. Se nombran con el nombre de la base, terminando en ílico si se antepone la palabra ácido. Ejemplo, ácido adenílico. Si la pentosa es desoxirribosa, se antepone la palabra desoxi. Ejemplo, ácido desoxiadenílico. Funciones de los nucleótidos. Derivados de los nucleótidos de interés biológico. Derivados de los nucleótidos de interés biológico. Fosfatos de adenosina actúan como intermediarios en reacciones metabólicas en las que se libera o consume energía, ya que los enlaces entre fosfato acumulan energía. Son coenzimas. Los más importantes son AMP, ADP y ATP. Otros ribonucleótidos análogos al ATP son GTP, TTP, CTP, UTP, que desempeñan un papel más limitado como transferentes de energía. GDP, CDP, AMP cíclico actúa como mediador en muchos procesos hormonales
y controla la velocidad de muchas reacciones químicas intracelulares. Los polinucleótidos. Un polinucleótido es un polímero de nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiester que se establecen entre el OH del carbono 5 de la pentosa de un nucleótido y el OH del carbono 3 de la pentosa del nucleótido siguiente. En la figura se puede ver cómo están conformados. El ADN es un polinucleótido compuesto por desoxirribonucleótidos de adenina, guanina, citosina y timina. El ARN es un polinucleótido compuesto por ribonucleótidos de adenina, guanina, citosina y uracilo. El ADN conformación con su estructura. Como se sabe, el ADN tiene un elevado peso molecular y presenta varios niveles estructurales. Por lo que, cuando vamos a su estructura primaria, vemos que es la secuencia de los nucleótidos de una cadena de ADN, presenta un esqueleto de fosfatos y pentosas del que parten las bases nitrogenadas, mediante que en la estructura secundaria, esta es la disposición espacial que adoptan dos cadenas polinucleótidos, o sea, hebras, dispuestas en doble elipse y con las bases enfrentadas y unidas mediante puentes de hidrógeno. Segundo, en ese mismo año, Wilkins y Franklin dedujeron analizar el ADN mediante rayos X que esta es una molécula alargada, delgada y con un diámetro constante de 20 Armstrong, y un Armstrong es igual a 10 menos 10 m. Dicha molécula debería ser helicoidal y su vez tiene una estructura repetitiva a unas unidades que se repiten a cada 3.4 Armstrong y otras cada 34 Armstrong. Basándose en esos datos, en 1953, James Watson y Francis Crick propusieron la estructura de doble hélice del ADN. Presenta dos cadenas de polinucleótidos antiparalelas con los enlaces 3' y negativo 5', orientados en diferentes sentidos en cadenas de estructura terciaria o primer nivel de empaquetamiento. Consiste en la acción de ADN con proteínas. Se encuentra en el núcleo de la célula eucariota formando la cromatina. Existen dos modelos. Modelo 1. Collar de perlas. Fibra de cromatina a 100 Armstrong que se encuentra cuando la célula está en interfase, o sea, el reposo. Consiste en una sucesión de partículas llamadas nucleosomas formados por partículas nucleares o partícula nuclear que consta de octanero de proteínas, histonas o fragmentos de ADN de 20 Armstrong, 1.75 vueltas y 146 pares de bases. ADN ligador o espaciador, o sea, el link, une a las partículas nucleares y es un fragmento de ADN de 54 pares de bases. Un nucleosoma tiene un ADN de unos 200 pares de bases. Este modelo constituye la fibra de cromática laxa. Esa es la segunda estructura, mejor dicho, estructura cristalina. Esta resulta de la acción de ADN con protaminas, que son proteínas básicas más afines que las histonas, por lo que la estructura aparece más empaquetada, aparece en el núcleo de los espermatozoides. Las protaminas, a diferencia de las histidinas, son más pequeñas y diferentes en cada especie.
Estructura cuaternaria o segundo nivel de empaquetamiento. Constituye la fibra cromática de 300 Armstrong. El modelo más aceptado es la hipótesis solenoide, o sea, la fibra de 100 Armstrong se enrolla helicoidalmente presentando 6 nucleosomas por vuelta en el hidrógeno 1. Se disponen formando el eje de la hélice. En el núcleo de la célula, toda la cromatina se encuentra como fibra de 100 y 300 Armstrongs. Niveles superiores de empaquetamiento. Con la fibra de 300 Armstrong se reduce la longitud del ADN unas 40 veces. En los cromosomas se reduce unas 10.000 veces, gracias a los niveles superiores de empaquetamiento, o sea, las luces, las rosetas y los rodrillos. La fibra de 300 Armstrong forma una serie de bucles que posiblemente estabilizan ciertas proteínas del eje del cromosoma. Muchos autores consideran que el cromosoma existe un eje de proteína no histónico llamado armazón central, sobre el que se anclan los bucles. Los dominios estructurales en forma de bucles constituyen el tercer nivel de empaquetamiento. Se encuentran arrollados sobre sí mismos formando prominencias de unos 600 Armstrong de diámetro. 6 bucles forman una roseta y 30 rosetas seguidas dispuestas en espiral forman un rodrillo, que constituye el cuarto nivel de empaquetamiento. El quinto y último nivel, el cromosoma estará formado por la sucesión de rodillos. Las propiedades del ADN: estabilidad, desnaturalización, renaturalización e hibridación. Esas son las propiedades que conforman ADN. El ARN es un polinucleótido compuesto por ribonucleótidos de A, G, C y U, nunca T. Esta puede ser por transición formando ARN a partir de ADN y transducción formando proteínas según la información del ARN mensajero. Existen varios tipos de ARN. ARN mensajero, que es una molécula corta y lineal de hasta 5.000 nucleótidos de vía corta y estructura primaria. Se origina a partir del ARN heterogéneo nuclear, que es complementario de un fragmento de ADN, por lo que contiene su información genética. ARN transparente, que este es formado por moléculas pequeñas, tiene forma de hoja de trébol, con 4 brazos con estructura primaria, secundaria, y 3 de los brazos tienen una asa o bucle, que son los brazos D, T y uno llamado antipodón. Ya para el ARN ribosómico, es la más abundante y se encuentra asociada a proteínas formando los ribosomas. Este está formado por un filamento con estructura primaria, secundaria y terciaria. Su función es formar los ribosomas, donde se realizan la síntesis de proteínas. Los ribosomas se difieren por su velocidad de sedimentación, que se miden en Weber. ARN nucleolar. Se forma con el núcleo a partir de los ciertos segmentos del ADN llamados organizadores nucleolares o región organizadora nucleolar. Se asocia a proteínas y forma nucleolo. Una vez formado, se fragmenta y da origen a diferentes tipos de ARN. Bueno chicos, eso fue todo, y para terminar les voy a dejar un cuadro con las diferencias entre las estructuras del ADN y del ARN. Para más información, suscríbanse y compartan. Nos vemos.